Edwin Carrión y yo les estaré hablando acerca del octavo par craneal, el cual corresponde al vestíbulo coclear. Antes de empezar con el video explicativo, vamos a entrar en detalle con ciertas generalidades del nervio como tal. Bueno, primero decimos que el nervio vestíbulo coclear es un nervio sensorial constituido por dos partes: el nervio coclear y el nervio vestibular. El nervio coclear va a recoger las impresiones auditivas en el oído interno y las transmite a los centros nerviosos, mientras el nervio vestibular recoge y conduce las impresiones destinadas a mantener el equilibrio. Como tal, vamos a ir viendo la anatomía un poco acompañado de fisiología para entender mejor el transcurso de relaciones y anatomía como tal del nervio. Cuando el sonido entra al oído, este pasa a través del canal auditivo externo, donde choca con la membrana timpánica. La membrana timpánica vibra en respuesta al sonido emitido. Sonidos de tono o frecuencias bajas producen vibraciones lentas, y sonidos de bajo nivel o amplitud producen vibraciones de menor intensidad. Sonidos de alta frecuencia producen vibraciones rápidas. Podrían desplazarse la perilinfa y no se pueden emitir las vibraciones. Debido a la flexibilidad de la llamada ventana redonda, los movimientos del estribo pueden desplazar la perilinfa, de modo que las vibraciones pueden penetrar en el laberinto. El corredor que lleva la ventana redonda se encuentra dentro de la parte espiral que se denomina cóclea. Las vibraciones producidas por el estribo son transferidas hacia el sistema espiral y luego retornan hasta la ventana redonda. La posición del tubo en espiral, donde las vibraciones son enviadas al vértice de la cóclea, se denomina escala vestibular. La porción que desciende se denomina escala timpánica. Una tercera estructura denominada conducto coclear está situado entre ambos antes mencionados. El conducto coclear está lleno de un fluido denominado endolinfa. Aquí vamos a verlo de manera transversal. Vamos a tener la membrana de Reissner y la membrana basilar. Estas membranas son flexibles y se mueven respecto a las vibraciones que escalan. Seguidamente, los movimientos de las membranas envían vibraciones de vuelta hacia la membrana timpánica. Una estructura especial denominada órgano de Corti es de suma importancia para denominar esta parte del nervio, porque desde aquí vamos a encontrar ya impulsos nerviosos al cerebro por medio del nervio coclear. Aquí estamos viendo cómo los impulsos son generados por células especializadas dentro del órgano del Corti, denominadas células ciliadas. Estas están cubiertas mediante membrana tectoria. A medida de que la membrana vibra, las finas células se flexionan contra la membrana tectoria y se da el impulso nervioso, que es en conjunto a quién, al nervio. En esta parte ya vamos a ver áreas específicas que van directamente por el nervio para dar respuestas. Aquí vamos a ver un esquema en el cual ya vamos a presenciar las estructuras, más que todo el origen real del nervio, porque aquí vamos a ampliar la imagen. Muy bien, vamos a ver el ganglio espiral, en donde aquí está en el cuadro rojo, donde se va a encontrar quién es el nervio coclear. Este es el origen real, que va a ser un componente del nervio vestíbulo coclear. Acá vamos a ver su origen aparente, el cual está respecto a quién, al surco coclear. Acá vamos a ver su origen aparente, el cual está respecto a quién, al surco bulbo pontino. Aquí vamos a ir viendo
muy bien el nervio vestíbulo-coclear a partir de este surco, ¿no? Ya constituido por los dos componentes, que van a pasar a sus núcleos cocleares anterior y posterior. Ahora vamos con ¿quién? Con el aparato vestibular, el cual se encuentra dentro del oído interno en los huesos temporales del cráneo, en el cual vamos a encontrar talladas una serie de conductos denominados laberinto óseo, el cual tiene perilinfa. Este líquido es muy parecido al líquido extracelular, el cual se encuentra flotando dentro de un laberinto membranoso. Este laberinto membranoso tiene un líquido denominado endolinfa y vamos a tener el aparato vestibular, el cual ya lo habíamos mencionado, es el encargado del equilibrio. Este tiene componentes tales cuales como el utrículo, el sáculo y los canales semicirculares. Muy bien. Con respecto a los canales semicirculares, vamos a decir que no solamente se queda ahí, sino que también tienen una subdivisión que los vamos a ir mencionando respecto a la imagen que se va a ir viendo. Acá está el anterior, el posterior y lateral. Cada uno de estos semicírculos tienen dilatación óseo, el cual tiene perilinfa. Este líquido es muy parecido al líquido extracelular, el cual se encuentra flotando dentro de un laberinto membranoso. Este laberinto membranoso tiene un líquido denominado endolinfa y vamos a tener el aparato vestibular, el cual ya lo habíamos mencionado, es el encargado del equilibrio. Este tiene componentes tales cuales como el utrículo, el sáculo y los canales semicirculares. Muy bien. Con respecto a los canales semicirculares, vamos a decir que no solamente se queda ahí, sino que también tienen una subdivisión que los vamos a ir mencionando respecto a la imagen que se va a ir viendo. Acá está el anterior, el posterior y lateral. Cada uno de estos semicírculos tienen dilataciones que respecto a las ampollas. Aquí es donde tenemos y vamos a mencionar que a partir de estas ampollas se vamos a tener al ganglio vestibular, o también denominado de escarpa. Aquí lo vamos a localizar, el cual se va a tener otro componente que es el nervio vestibular, componente el cual junto al anterior va a dar el nervio vestíbulo coclear. Igualmente, al ser un solo componente va a tener este origen real, y respecto al origen aparente, acá lo vemos igual que el anterior, el nervio vestíbulo coclear, ya hablando de un solo componente a partir del ángulo lateral del surco bulbo-pontino. Antes de iniciar, tenemos que conocer que el nervio glosofaríngeo posee múltiples funciones. Una de ellas es la de trasladar las aferencias viscerales generadas para la sensibilidad de la faringe. También presenta aferencias viscerales especiales relacionadas con el gusto del tercio posterior de la lengua, aferencias somáticas generales para el conducto auditivo externo y la tonsila. Tiene aferencias viscerales que sirven para inervar el músculo estilofaringio, que permite la elevación del paladar blando o velo del paladar, y finalmente una eferencia visceromotora para la inervación parasimpática de la glándula parótida. Con respecto al nervio glosofaringio, el noveno par craneal, este es un nervio sensitivo motor. Mediante sus fibras motoras contribuye a la inervación de los músculos de la faringe y de algunos músculos de la lengua. Sus fibras sensitivas inervan la mucosa de la faringe y el tercio posterior de la mucosa lingual. Este nervio contiene además fibras vegetativas destinadas a la parótida. Con respecto a su origen real, tenemos que las fibras motoras nacen en el bulbo a partir de células situadas en la parte superior del núcleo ambiguo. Las fibras sensitivas tienen su origen en dos ganglios situados en el trayecto del nervio glosofaringio a la altura del agujero yugular. Uno de los ganglios, denominado ganglio superior del nervio glosofaringio, depende del precedente, y este va a estar situado en el trayecto del nervio glosofaringio inmediatamente medial al ganglio inferior, al cual suele hallarse unido. Con respecto al ganglio inferior del nervio glosofaringio,
Este se aloja en la fosita petrosa del borde posterior de la porción petrosa del hueso temporal. Las células de estos dos ganglios son semejantes a la de los ganglios espinales. Su prolongación única se bifurca en un ramo periférico que termina en la mucosa faríngea y lingual, y en un ramo central que se convierte en una fibra de la raíz sensitiva del nervio glosofaríngeo. Estas fibras sensitivas, que se confunden con las fibras motoras, penetran en el bulbo por la parte superior del surco posterolateral y terminan en el núcleo del tracto solitario, el cual se está señalando. Las fibras vegetativas están en conexión dentro del bulbo con dos núcleos, uno de tipo visceromotor, denominado núcleo salivatorio inferior, y otro tipo viscerosensitivo, conocido como núcleo paramediano posterior. Con respecto a su origen aparente, las fibras motoras y sensitivas salen mezcladas del bulbo por la parte superior del surco posterolateral, superiormente al nervio vago e inferiormente al nervio vestíbulo coclear, como lo podemos observar. Esta emergencia se realiza mediante 5 o 6 filetes radiculares que se unen muy pronto en un solo cordón nervioso, que es el nervio glosofaríngeo. Con respecto al trayecto, desde el bulbo, el nervio glosofaríngeo se dirige anterior y lateralmente y emerge del cráneo por el agujero yugular. Se acoda entonces en un ángulo recto y desciende describiendo una curva de concavidad anterior y superior hasta la base de la lengua, donde termina. En las relaciones. En la cavidad craneal, el nervio glosofaríngeo se encuentra envuelto por la pía madre, atraviesa el aracnoides, la dura madre y penetra en el agujero yugular. En el agujero yugular, el nervio glosofaríngeo va a ocupar la parte anterior de este orificio, luego va a pasar posterior y luego lateral al seno petroso anterior, y va a tener anterior a los nervios vago y accesorio, de los cuales están separados por el tabique fibroso. En el agujero yugular, el nervio glosofaríngeo presenta abultamientos ganglionares, donde solo el ganglio inferior es aparente y se introduce en la fosita petrosa del hueso temporal. Inferiormente al cráneo, el nervio glosofaríngeo está situado posteriormente a la arteria carótida interna. Se incurva inmediatamente anterior e inferiormente y cruza la cara lateral de la carótida interna. Anteriormente a la arteria carótida interna, el nervio cruza la cara lateral del músculo estilofaríngeo. Permaneciendo en contacto con este músculo, va a llegar a la base de la lengua, siguiendo primero el borde posterior y después la cara profunda del músculo estilogloso. Al mismo tiempo, cruza la parte inferior de la amígdala palatina y la arteria palatina ascendente. Este nervio va a contener varios ramos colaterales. Entre ellos vamos a encontrar a lo que es el ramo comunicante con el nervio facial, el nervio timpánico, los ramos del seno carotídeo, los ramos faríngeos, el ramo del músculo estilofaríngeo, el ramo del músculo estilogloso y por último los ramos tonsilares. Ramo comunicante con el nervio facial o el asa de Haller. Aquí podemos encontrar al ramo comunicante con el nervio facial. Este de aquí se desprende de lo que es el nervio facial inferiormente al agujero estilomastoideo. Va a cruzar la cara anterior de la vena yugular interna y este va a formar el asa cervical. El asa cervical está formada por un ramo del nervio glosofaríngeo más un ramo del plexo cervical. Este nervio va a terminar justo en el ganglio inferior del nervio glosofaríngeo, el que está señalado con rojo, y también es conocido por ser un nervio inconstante. Nervio timpánico. Cuando el nervio glosofaríngeo pasa por el foramen yugular, va a presentar dos ganglios, uno superior o también denominado ganglio de Ehrenreiter y uno inferior o ganglio petroso.
el cual se va a alojar en la fosita piramidal o petrosa del borde posterior del hueso temporal. Este nervio nace justo inferior al ganglio petroso, se dirige hacia arriba y perfora el peñasco temporal o el conductillo timpánico, y luego transporta hacia la caja timpánica o al oído medio. El nervio timpánico se ramifica y se lo conoce como plexo timpánico y nos da 6 ramos, 2 ramos posteriores, 2 ramos anteriores y 2 ramos superiores. Aquí encontramos los ramos anteriores. El tubárico se va a dirigir hacia la trompa auditiva. El ramo carótido timpánico, que se encarga de comunicar el plexo simpático carótido interno con el plexo timpánico. Los ramos posteriores. Una rama se dirige hacia la mucosa de la ventana vestibular y la otra rama hacia la mucosa de la ventana coclear. Los ramos superiores, que corresponden al nervio petroso profundo y al nervio petroso menor. Aquí vamos a hablar del nervio petroso menor. Este va a contener fibras parasimpáticas y sale del peñasco del hueso temporal a través del hiato accesorio. Luego sale del cráneo a través de un pequeño orificio o el foramen oval. Al salir de este se encuentra con el ganglio óptico. Los ramos del seno carotídeo. Generalmente son 2. Nace del ganglio inferior del glosofaringio, se dirige verticalmente hacia abajo sobre la arteria carótida interna y llega en donde la arteria carótida se bifurca para inervar al cuerpo carotídeo o glomus carótido y también al seno carotídeo. Los ramos faringios se encuentran en un número de 2 o 3. Se dirigen medialmente, se comunican con la faringe y los ramos faringios del nervio vago y del tronco simpático, los cuales van a formar lo que es el plexo faringio, en donde nacen filetes nerviosos para los músculos, la mucosa y los vasos de la faringe. A continuación hablaremos del ramo estilofaringio. Este sirve para la inervación de dicho músculo. Por lo tanto, los ramos faringeos se dirigen a las paredes laterales de la faringe, en específico al músculo constrictor de la faringe. Estas se anastomosan y con las raíces del nervio vago, en conjunto al sistema simpático, forman un plexo denominado plexo faríngeo. También hallamos los ramos tonsilares que inervan las amígdalas palatinas. Estos también inervan a los ramos carotídeos. En conjunto con el sistema simpático y con el nervio vago, forman un plexo denominado plexo carotídeo. Este se encarga de regular el pulso en cuestión de una taquicardia. Finalmente tenemos las ramas terminales. Estas ramas del glosofaringeo se esparcen posteriormente y de esta forma crean un ramo lingual que se encarga de proporcionar gusto a la lengua en su tercio posterior. Y finalmente, en las comunicaciones, ya hemos señalado que los ramos comunicantes se unen al nervio vago y al tracto simpático, y por un lado en la pared lateral de la faringe y por otro encontramos las arterias carotídeas comunes. Bueno, a continuación yo voy a hablar acerca de la anatomía funcional del nervio glosofaringio. Vamos a empezar diciendo que principalmente este es un nervio sensorial, ya que este es el nervio del gusto y por medio de sus receptores nos va a permitir diferenciar entre varios sabores, como lo son el amargo y el dulce. También sabemos que este nervio conduce las sensaciones de lo que son la mucosa orofaringea, la cavidad timpánica, la trompa auditiva y la orofaringe. De esta manera podemos nosotros saber que se explica lo que son los reflejos de deglución y el reflejo de náusea. También sabemos que este nervio actúa en conjunto con otros nervios como lo son el nervio facial, el nervio vago, el nervio accesorio y el nervio hipogloso
para controlar la motricidad orofaríngea, ya que este nervio se encuentra inervando lo que es el músculo constrictor superior de la faringe y este se encarga de determinar por medio de contracciones peristálticas los tiempos de deglución. También sabemos que el nervio glosofaríngeo va a ser un nervio de la secreción parotidia, ya que esta secreción, sus fibras siguen la vía inducida del nervio trigémino a través del nervio anteroauriculotemporal y esta secreción va a ser importante ya que va a ayudar a descender el bolo alimenticio a través de lo que es la orofaringe. También sabemos que va a poseer dos características fisiológicas más, como lo es que es un nervio varoregulador, es decir, va a regular la presión arterial y las variaciones de esta que van a ser percibidas por medio de varoreceptores del seno carotidio. Además, conocemos que es un nervio quimiorreceptor, ya que puede detectar las variaciones de la composición química de la sangre a través del glomo carotídeo.